¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Lo que vamos a ver hoy tiene varios puntos de interés, me parece. Se llama Imágenes de un entrenamiento. Y desde luego acá en la Filmoteca, como es evidente, odiamos el deporte, pero eso no quiere decir que cuando haya material interesante no nos demos cuenta y no lo divulguemos. El principal factor de interés en este momento, si se quiere, es muy pragmático y es básicamente que la copia en 16 milímetros se está estropeando, está muy avinagrada y muy difícilmente se vuelve a proyectar. Así que este registro que van a ver es una forma precaria pero eficaz al fin de lograr que se siga viendo un tiempo más. El segundo factor de interés es que hay filmadas escenas de atletismo en cámara lenta, que es algo que a mí siempre me causa mucha atracción, ¿no? Es decir, es ver funcionando el cuerpo humano realizando una proeza de la que uno es completamente incapaz, me parece algo realmente atractivo. Y el tercer factor de interés es la presencia en el corto de Berno Wichmann, que es una especie del gurú del deporte en Alemania. Un hombre que atravesó la Segunda Guerra Mundial como parte del equipo de Rommel, y que, bueno, después de la guerra se dedicó exclusivamente a la actividad deportiva y a la divulgación, además, a través de distintos libros que publicó sobre el tema. Se instaló en la Universidad de Mainz y desde allí, como les digo, se transformó en un gran faro del atletismo alemán y llegó a supervisar el equipo atlético alemán olímpico en varias ediciones de las Olimpiadas, por lo menos 5, ¿no? Fue un hombre además que vivió muchísimo y que alentó la práctica de deportes en la tercera edad, ¿no? Algo realmente audaz, ¿no? Uno que se va acercando a la tercera edad, la sola idea de ponerse a hacer las cosas que se ve en el corto que hace Wichmann causa escalofríos. Acá se lo puede ver interactuando con muchos discípulos muy jóvenes, dando indicaciones muy precisas, científicamente precisas, diría yo, respecto de lo que espera que hagan. Y además se lo ve, ya el corto debe ser de los 70, con lo cual el hombre tenía una edad provecta, y se lo ve realizando muy audazmente las cosas que espera que hagan sus alumnos, ¿no? Bueno, Wichmann falleció ya y hay un estadio que tiene su nombre, digamos, el espacio que fundó la Universidad de Mainz sigue existiendo, digamos, y hay una Berno Wichmann House, que sigue siendo un lugar bastante importante y de referencia para gente que practica estos deportes. Imágenes de un entrenamiento, entonces, es el corto que vamos a ver hoy en Filmoteca Online. Imágenes de un entrenamiento. Los atletas alemanes se entrenan en Wedel, cerca de Hamburgo. El equipo TSV intensifica la preparación de sus más jóvenes valores. El trabajo de perfeccionamiento del salto de altura es sistemático. La triunfadora olímpica Ulrike Maifeld se ha convertido en un estímulo para los saltadores de la nueva generación, émulos de la formidable atleta renana. El salto a la Fosbury, siendo una palabra mágica y un imán para las nuevas figuras, continúa en plena vigencia. Casi podría asegurarse que el futuro le pertenece a esta original modalidad. Se trata de un estilo ideal para atletas de todas las edades. Incluso los más jóvenes logran dominarlo más rápidamente que los veteranos. Estos jóvenes nos muestran la diferencia entre el salto a la Fosbury y su predecesor, el llamado estilo Stedel. Puede comprobarse fácilmente que en el Fosbury el centro de gravedad del cuerpo alcanza una mayor altura.
Aquí en Wendel, como en cualquier otro lugar, las nuevas esperanzas del atletismo mundial dan los primeros pasos hacia las más altas metas de la consagración deportiva. Los más modernos métodos de ejercicios corporales pertenecen ya al plan de enseñanza de las universidades. Así ocurre, por ejemplo, en el Instituto de Deportes de Mainz, bajo la batuta del profesor Berno Wischmann. Aquí se entrenan las más jóvenes promesas de las pruebas con vallas. El profesor Wischmann dirige un seminario de la especialidad, contando con un auditorio formado por jóvenes entre los 12 y los 14 años. Jetzt müssen wir versuchen, durch Dehnübungen noch geschmeidiger zu werden, weil ihr ja nachher an höhere Hürden ran wollt und möglichst versuchen wollt, sie wie im Lauf zu überlaufen, ohne dass da große Sprünge mehr vonstatten gehen. Das tun wir jetzt. El propio profesor Wischmann toma parte en los entrenamientos, lo que resulta de un gran valor didáctico. Reingehen, schön den anderen Arm mit und ja, gut so, noch kräftiger reingehen. So, noch einmal und reingehen. Gut. Da das Bein rauf. Und jetzt versuchen, hier runterzukommen. Darauf runterzukommen mit dem Kopf gegen Ski. Los, nochmal ran. Jawohl. So ist gut. So ist sehr schön. Hier, der nächste. Da liegen lassen. So ist gut. Jetzt rein. Gut. Schön da wecken. Gut. 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 Halt. Gut. Los jóvenes han dejado de practicar y se dedican ahora a correr sobre las vallas en triple ritmo. Una estudiante pregunta: profesor, usted acaba de saltar sobre las vallas para mostrar a sus alumnos cómo debe hacerse. Yo he visto que usted utiliza una larga zancada que hoy resulta anacrónica. ¿Considera oportuna la enseñanza de este método a los jóvenes? El profesor contesta: en mi juventud intenté saltar en el estilo más ortodoxo y siempre tuve que regresar al mío, con el cual lograba alcanzar mejores tiempos. Satopek corría en el estilo Borgmeier, es decir, con el cuerpo erguido, y siempre era aconsejado acerca de que debería correr según lo ordenaban los cánones. Él lo intentó y sus marcas disminuyeron hasta en 2 décimas de segundo, hasta que un día se dijo: bien, se acabaron los ensayos. Volveré a correr como yo sé. Regresó a su viejo estilo y logró nuevamente estupendas marcas. Ello nos demuestra que el atleta debe escoger individualmente la técnica que mejor se adapta a sus capacidades. Incluso cuando el observador descubre lo que puede ser considerado como una falla técnica, debe intentar convertir ese defecto en una ventaja, lo que exige la concesión al atleta de la suficiente libertad de movimientos para que pueda desarrollar toda la fuerza de que es capaz, a despecho de que muchos entrenadores juzguen errada su técnica. Innerhalb seiner Gesetzmäßigkeiten seine Kräfte nun wirklich frei entfalten kann, selbst wenn einige Trainer sagen, der Weg ist falsch. Ahora, dice el profesor, vamos a observar atentamente a Eckhard Berges, compañero de equipo de ustedes y quien, como saben, es campeón europeo en pista cubierta. Berges puede ser considerado un atleta perfecto, de quien podremos aprender mucho. Una cosa es clara: él es un deportista consagrado que dedica mucho tiempo a los entrenamientos. También ustedes deberán entrenar con dedicación si es que aspiran a alcanzar grandes éxitos como los de él. La escogencia de un modelo es muy oportuna para poder transmitir mejor los conocimientos. La práctica es mucho más efectiva que la teoría. Y así, dice el profesor, finalmente hemos terminado nuestra clase. He intentado hacerles comprender de qué manera se encausa la capacidad de un atleta desde la niñez hasta la primera juventud, pasando por la etapa escolar. Soy un convencido de que la aplicación de un atleta juvenil hace mucho por el desarrollo de su personalidad. Wischmann tiene aún algo que agregar. Dice: es evidente que no se pueden pasar por alto los peligros que encarna la práctica deportiva. No solo debemos formularnos la pregunta: ¿qué puede alcanzar deportivamente el ser humano?, sino también: ¿qué puede hacer el deporte por el ser humano?
el deportista en su estudio. El especialista de los 1500 metros, Bodo Tümmler, campeón europeo, medalla de bronce en México y participante en los Juegos Olímpicos de Múnich. Tümmler nos relata cómo llegó a establecer contacto con el atletismo y explica por qué ha escogido a Grunewald como su lugar de entrenamiento favorito. Siempre he sentido gran placer entrenándome alrededor del lago de Grunewald. Es una vivencia indescriptible esa de salir por las mañanas con el sol. Ya a los 8 años solía jugar aquí y pasear horas enteras. En ese entonces aún no sabía que llegaría un día en que estaría dedicado por completo al deporte, actividad a la que llegué por pura casualidad. Un día, después de jugar al tenis, me sentía algo cansado. Me encontré con unos amigos atletas con quienes corrí. Cuando me di cuenta que podía emular con ellos, que prácticamente corríamos a la par, pensé que valdría la pena repetir la experiencia. Desde ese momento comencé a entrenar intensamente. Comencé a ganar competencias internacionales y en 1966 me proclamé campeón de Europa. Fue mi mejor año. Más tarde me persiguieron las lesiones. En México no pude lograr mis mejores marcas, pero seguí luchando porque considero que aún tengo fuerzas suficientes para alcanzar éxitos mayores. Hoy en día, para poder vencer en torneos internacionales, hay que ir hasta el límite de la resistencia física. Diariamente debo correr de 12 a 15 kilómetros y además subidas, bajadas, obstáculos, etc. Antes me entrenaba en las pistas, ahora prefiero hacerlo en el bosque. Me resulta más fácil porque puedo medir mejor las distancias. El tiempo pasa más rápidamente y en general todo es más agradable. Tümmler finaliza diciendo: cada corredor puede superar sus propias marcas. Es una de las satisfacciones más grandes. Desde los primeros pasos hasta el martirio deportivo, las críticas al rendimiento de un atleta se tornan cada día más severas. Hans Lenk ha dicho: cuando un atleta desea correr hasta la extenuación, debe estar preparado para hacerlo. Bodo Tümmler se permite hacerlo.